fracasaron. Ministro Jorge Rodríguez afirma que la OEA volvió a fallar en su intención de suspender a Venezuela. Optimista. Canciller panameña expresó que resolución de la OEA sobre Venezuela es un primer paso hacia una eventual suspensión. Vulgar presión. Canciller Arreaza afirmó que en la Asamblea General de la OEA se usó la situación venezolana para acatar órdenes de Estados Unidos. Avance. Diputado Julio Borges aseguró que lo ocurrido en la OEA abre las puertas a nuevas medidas. Sin desviaciones, ministro Elías Agua instó a dirigentes del gobierno a ejercer autocrítica. Contundente mensaje. Luis Florido manifestó que decisión tomada en la OEA evidencia la necesidad de realizar nuevas elecciones en Venezuela. Se bañaron de oro. Boxeadores venezolanos Joel Finol y Gabriel Maestre subieron a lo más alto del podio en Sudamericanos de Cochabamba. Glamour y música. Cantante J Balvin se consolida como referente en la industria de la moda. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Buenos días y bienvenidos a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. 6:33, Lirio Pérez y Gregorio Rojas listos para llevarles las informaciones más recientes de Venezuela y el mundo. Iniciar también nuestro acostumbrado recorrido informativo por el país para conocer cómo amanece Venezuela. Hoy lo haremos en el estado Zulia. Ahí continúan las interrupciones del servicio eléctrico. José Leonardo Nava nos tiene los detalles de cómo esta situación afecta al comercio en la entidad. Buenos días, José Leonardo. Buenos días. En el estado Zulia, las autoridades de la Unión Empresarial del Comercio y los Servicios aseguran que las constantes interrupciones en el servicio eléctrico han provocado pérdidas en el sector comercial que supera el 86%, ya que deben soportar al menos 3 cortes de electricidad al día de 4 horas, lo que repercute en las telecomunicaciones, el pago con puntos de ventas y otras transacciones. Andrea Márquez, vicepresidenta de la UCES, señaló además que la falta de efectivo, de alimentos y transporte público ha originado la renuncia masiva de los trabajadores, incidiendo aún más en las ventas. Desde el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Gracias, José Leonardo. Continuamos ahora en los Andes, en el estado Táchira. Allá el desabastecimiento de combustible ha empeorado aún más el servicio de transporte público. Mariné Glos nos tiene esta información. Hola Mariné, buenos días. Hola, buenos días. Según autoridades locales del estado Táchira, la crisis por desabastecimiento de combustible ha empeorado el servicio de transporte público y ha afectado el desarrollo regional. Recientemente, el alcalde de San Cristóbal, Gustavo Delgado, solicitó al Poder Central estaciones de servicio 24 horas, tal como otros estados fronterizos. Las largas colas continúan siendo la carta de presentación de las bombas. La mesa energética, por su parte, espera el envío de más gandolas a la entidad para estabilizar el suministro. En Táchira, Mariné Glot, Noticiero Venevisión. Gracias, Mariné. De Táchira a Carabobo. Ahí trabajadores de la empresa Café Madrid denunciaron la caída en la producción debido a la falta en la materia prima. Randolfo Blanco nos amplía. Buenos días, Randolfo. Buenos días, acá en el estado Carabobo, trabajadores de la empresa del estado Café Madrid informaron que desde hace un mes la planta se encuentra paralizada y desde hace 2 meses no reciben materia prima. Aseguraron que la producción se ha venido mermando consecutivamente. De 2.300.000 kilos al mes que se producía en el año 2014, para abril del presente año solo se produjo 6.800 kilos. Representantes de las comunidades del sector aseguraron también que la empresa ha incumplido con los convenios de distribución. Informaron que hace 4 meses pagaron un café que iba a ser distribuido a través del sistema de punto y círculo y todavía no lo han recibido. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. Gracias, Randolfo. Tiempo de irnos al estado Barinas. Allá hay información en materia carcelaria. Wilmer Martínez nos informa. Wilmer, buenos días. Muy buenos días. En el estado Barinas, la organización no gubernamental Contraloría para el Servicio Social de la Justicia indicó que los niveles de hacinamiento rebasan el 200% durante los 5 primeros meses del año. Explicaron que luego de estudios en distintos centros de detenciones preventivas policiales de la entidad, lograron determinar que no se están cumpliendo los reglamentos y las leyes en cuanto al servicio que deben de prestársele a los privados de libertad.
Aseveraron que cada una de estas acciones las estarían ventilando directamente conforme indica la ley. Toda esta acción la estaremos llevando a ustedes en nuestras siguientes emisiones. Desde el estado Barinas, Wilmer Martínez, Noticiero Venevisión. Buenos días, gracias por el contacto. Amanecemos acá en el estado Monagas informándoles que una comisión de los derechos humanos y relaciones internacionales del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario realizó una inspección en el CPO, mejor conocido como la cárcel de La Pica, ubicada al sur de la ciudad de Maturín. Esta comisión la encabezó el director de esta instancia, Abraham Rodríguez, quien junto a Edward García, director regional de prisioneros Sur Oriental, y Francisco Marcano, director del CPO, constataron que los 2.850 internos de este recinto conviven en condiciones aceptables y estables. Rodríguez manifestó su satisfacción al observar que los internos están incursos en diversas actividades socioproductivas a través del reimpulso dado por medio del Plan Nacional Agroindustrial Penitenciario que anunció la ministra de los Asuntos Penitenciarios, Iris Valera, el 5 de febrero de este año. Desde el estado Monagas, en alianza con TV Plus, en la cámara Ángel Machado, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. Hola, buenos días. Les informamos que en un amplio despliegue en los 9 municipios del estado Lara, la Guardia Nacional Bolivariana durante el mes de mayo logró el desmantelamiento de 45 bandas delictivas y la incautación de 12.170 dosis de droga por microtráfico. Así lo informó el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral en la Región General de División, Jesús Salazar, quien aseguró que en los diferentes puntos de control los efectivos están atentos para evitar este flagelo. Asimismo, el comandante de Zona 12 de este componente militar, general de brigada José Camacaro, informó que en el marco de la gran misión Abastecimiento Soberano se ha recuperado 546 toneladas de alimentos y 545 personas se encuentran detenidas por diferentes delitos. Cabe destacar que en lo que va de año la Guardia Nacional ha incautado 1.307 kilogramos de droga. Desde el estado Lara, en alianza con Latina TV, Génesis Colmenares, Noticiero Venevisión. Génesis, gracias. Ahora viajamos al estado Sucre. Ahí inspeccionan las ventas de alimentos en los mercados municipales de la entidad. Joan Natalie Ceballos nos trae los detalles. Buenos días, Joan Natalie, adelante. Buenos días, en el estado Sucre nos encontramos desde el mercado de la ciudad de Cumaná, donde en el marco del plan de reordenamiento de los mercados municipales, más de 100 vendedores ambulantes de este centro expendedor de alimentos han sido reubicados. Las autoridades civiles y militares de la entidad han destacado que no solamente serán acciones para lograr el orden y el control de precios, sino el saneamiento ambiental del lugar. También señalaron que más de 200 funcionarios de cuerpos policiales y militares forman parte de este plan y estarán desplegados a diario desde horas de la madrugada. Soy Joan Natalie Ceballos desde el estado Sucre para Noticiero Venevisión. Hola, buenos días. Amanecemos acá en el litoral central, donde el Consejo Legislativo del Estado Vargas creó una comisión contra la especulación y contrabando de alimentos, medicinas y así apoyar el decreto 048 emitido por el gobernador de la entidad, que prohíbe la dualidad de precios en efectivos y por puntos de venta. Por lo que el primer mandatario regional, Jorge Luis García Carneiro, y el presidente del CLET, Roy Berzojo, puntualizaron que la comisión estará exigiendo a los comercios públicos y privados acatar la normativa y la venta de artículos de primera necesidad a precios establecidos. Otra de las comisiones conformadas fue la de supervisión y control de los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela y la de reforma de los reglamentos regionales. En alianza con Vargas Noticias, Orlefran Amaya, Noticiero Venevisión. Buenos días. La alcaldesa del municipio de Tucupita, Loa Tamaronis, rindió cuenta de los 100 días de su gestión en un emotivo acto realizado en el Colegio de Ingenieros de esta ciudad, donde la invitada especial fue la gobernadora Lisette Hernández. La gerente del municipio de Tucupita rindió su informe de gestión político-administrativa, destacando los avances laborales, donde resaltó el pago actualizado de sueldos y salarios a los trabajadores municipales. También señaló los avances en materia social, deportiva, cultural y recreativa. Tamaronis hizo énfasis en los trabajos de mantenimiento en el Paseo Manamo, entre otras áreas. La alcaldesa informó que antes de finalizar este año, el mercado municipal será recuperado. Desde Tucupita TV, en la cámara de Mauri Cedeño, reportó Ángel Marcano para el Noticiero Venevisión. Gracias, Ángel. Continuamos. Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e Información, afirmó que la OEA volvió a fracasar en su intención de suspender a Venezuela. También aseveró que la resolución aprobada no tiene validez porque viola la carta de esa organización. Liz Flores nos informa.
El ministro Jorge Rodríguez destacó que la OEA alcanzó un récord al convocar 32 reuniones y proponer resoluciones para atacar a Venezuela entre el 2014 y el 2018. Este señor, de sonrisa lánguida, es el embajador de los Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos. Y dijo, en fecha 3 de junio, Estados Unidos afirma que existen los votos para suspender a Venezuela de la OEA. Esa era la intención de este encuentro. Y para suspender a Venezuela de la OEA, es decir, para agredir, para actuar de manera injerencista contra la patria venezolana, requerían 24 votos. Volvieron a fracasar. Necesitaban 24 votos, más bien perdieron uno, y con 19 votos aprueban una resolución que es absolutamente violatoria de la Carta de la Organización de Estados Americanos. ¿De qué nos sirve entonces a Venezuela estar en una organización, en un ministerio de colonia, que ni siquiera respeta su propia carta constitutiva, su propia carta de la conformación de la Organización de Estados Americanos? Esa resolución no existe, Fabiana, no existe porque contraviene la Carta de la Organización de Estados Americanos. En su artículo 2 señala que debe preservarse la independencia, la soberanía de las naciones. No puede la OEA involucrarse en asuntos internos de ningún país. No puede. Esa resolución es inexistente para Venezuela y es inexistente para el derecho internacional. Pregúntele usted a cualquier experto en derecho internacional. Yo no lo soy, yo lo que soy es psiquiatra y por eso me parece tan interesante la personalidad del señor Almagro. Aclaró el ministro para la Comunicación y la Información que fue el gobierno venezolano quien decidió retirarse de la OEA hace 13 meses y acusó a esa organización de avalar invasiones y golpe de Estado contra los países miembros. Aquí está. Nos salimos de la OEA el 27 de abril del 2017. Con Bolívar y Chávez venceremos, Nicolás Maduro Moros, presidente. Teníamos que cumplir un trámite administrativo que estamos cumpliendo, pero esperen, en las próximas horas, información importante de nuestro presidente Nicolás Maduro acerca de los próximos pasos a seguir sobre una decisión no solamente ya tomada, sino debidamente informada y debidamente notificada. Según el vicepresidente para la Comunicación y la Información, la OEA ya no es unánime porque, según él, varias voces del continente se alzaron para reclamar su derecho a ser libres e independientes. También felicitó a aquellos países que se mantuvieron firmes ante lo que él califica como amenazas y presiones por parte del gobierno de Estados Unidos. Desde el Palacio de Gobierno, Liz Flores, Noticiero Venevisión. La canciller panameña Isabel de Saint-Malo estimó que la resolución de la Organización de Estados Americanos sobre Venezuela es un primer paso hacia una eventual suspensión. Según la también vicepresidenta panameña, su país aboga por una solución a lo interno en Venezuela. Lo demás son, a su juicio, posibilidades oportunas siempre y cuando contribuyan con la solución de la situación. Saint-Malo, cuyo gobierno impuso sanciones contra más de medio centenar de funcionarios venezolanos, reiteró su disposición a contribuir para paliar la crisis humanitaria en Venezuela. El canciller de la República, Jorge Arreaza, aseveró que Estados Unidos fracasó en su intento de presionar a los países de la Organización de Estados Americanos para aprobar la resolución sobre Venezuela con el objetivo de sancionar al gobierno nacional. Arreaza afirmó que en la Asamblea General de este martes en la OEA no hubo tema central y usaron la situación venezolana como excusa para supuestamente acatar órdenes del vicepresidente estadounidense Mike Pence. En menos de un mes ocurrió todo este fenómeno de presión, de extorsión horrible. Pero bueno, se ha demostrado, ayer quedó demostrado, que el imperialismo norteamericano ni siquiera manda en la Organización de los Estados Americanos. Fue un fracaso estrepitoso. Mike Pence les pidió 24 votos por lo menos les pidió 24 votos. A lo mejor él apostaba a tener 30. Y lograron 19, los mismos 19 de febrero, los mismos 19 de la última reunión del año pasado. Un voto menos incluso de los 20, que es el máximo histórico que han obtenido. Es decir, fueron en descenso más bien. El ministro de Relaciones Exteriores ratificó el retiro de Venezuela de la OEA por considerarlo un organismo que irrespeta la normativa internacional. Nosotros no podemos seguir bajo el amparo de una organización supuestamente multilateral que supuestamente defiende los principios y derechos del derecho internacional público, los principios de la Carta de las Naciones Unidas,
los principios de su carta y los violenta todos, absolutamente todos, por órdenes de los jefes imperiales. Y es un orgullo, es alegría, es felicidad para el pueblo bolivariano de Venezuela salirse de la OEA. Y como le dijimos, quédense con su OEA, se la regalamos con un lazo. Eso ya no sirve. Y mientras así sea, Venezuela estará felizmente fuera de la Organización de los Estados Americanos. Posteriormente, el canciller se reunió con el senador estadounidense Bob Corker en Washington. A través de su cuenta en Twitter, Arreaza destacó el deseo de abrir espacios de diálogo sobre la base del respeto mutuo. El diputado a la Asamblea Nacional, Julio Borges, aseguró que lo ocurrido en la OEA abre las puertas a nuevas medidas dirigidas a restaurar el sistema democrático en Venezuela. Borges sostuvo que de los antiguos aliados del Estado venezolano, únicamente Bolivia mostró su respaldo en la sesión y destacó la propuesta del canciller de Ecuador referente a la posibilidad de hacer un referendo con garantías internacionales para que los venezolanos manifiesten si quieren repetir o no las elecciones presidenciales. Además, consideró como un gran avance que el representante de República Dominicana, Miguel Vargas, reconociera que el proceso de diálogo fracasó. 6:47, primera pausa. Ya venimos con más información. A las 6:51 de la mañana continuamos. El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Luis Florido, negó que fuera un fracaso el resultado de la Asamblea General de la OEA, dado a que la plenaria aprobó la resolución sobre Venezuela. Reiteró que la medida abre la posibilidad para que el país sea suspendido del organismo hemisférico. Manuel Covela nos ofrece los detalles. Para el parlamentario, la decisión supone un mensaje contundente de la OEA que exige la realización de nuevas elecciones como salida a la actual situación del país. Aseguró también que constituye un paso fundamental en el procedimiento sancionatorio que establece la Carta Democrática cuando existen motivos para que un Estado miembro del organismo sea objeto de ello. Primero fueron 19 votos decididos a aprobar una resolución fuerte y fueron 11 abstenciones, entre las cuales están países como Nicaragua. Si algo quedó claro ayer es que Petrocaribe murió. Las abstenciones no son apoyo, es un paso definitivo y determinante para que esos 11 países que se abstuvieron eventualmente puedan profundizar sus declaraciones, profundizar sus acciones y sumarse a lo que es una presión mayor de la comunidad internacional. Ya está planteado por el sistema interamericano. No hay expulsión en el sistema interamericano, hay suspensión. Florido desestimó que desde el gobierno nacional aseguren que Venezuela se retiró de la Organización de Estados Americanos. Eso no es cierto. El hecho de que hayan denunciado el protocolo de adhesión a la OEA no significa que haya iniciado el proceso para el retiro. Por una razón muy sencilla, porque la Asamblea Nacional no aprobó este retiro de la Organización de Estados Americanos. Y en otro orden de ideas, la Comisión de Política Exterior designó delegados que actuarán como enlaces entre los migrantes venezolanos y la Asamblea Nacional. Esto con el propósito de atender las necesidades de los connacionales. En la sede administrativa de la Asamblea Nacional, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. La dirigencia del Partido Socialista Podemos calificó de victoria gubernamental el resultado de la votación de la resolución de países miembros de la OEA a petición de Estados Unidos, medida que buscaba suspender a Venezuela del organismo multilateral. A juicio de Gerson Pérez, vicepresidente de Podemos, no se lograron los 24 votos requeridos, ya que los países del continente respetan la soberanía nacional. Hoy Venezuela es punta de lanza en el mundo de dignidad, de defensa de su soberanía y sobre todo, compañeros y compañeras venezolanos, de defensa de nuestro pueblo, de nuestra gente, de los más vulnerables. Los representantes de Podemos consideran que la excarcelación de casi 80 denominados presos políticos es una muestra de diálogo y de respeto a los derechos humanos por parte del presidente Nicolás Maduro. Representantes de la Mesa de la Unidad Democrática celebraron la resolución aprobada desde la Organización de Estados Americanos de no reconocer las elecciones del pasado 20 de mayo y abrir un canal humanitario, medida apoyada por 19 países. Diana Martínez tiene la información.
expresaron sentirse complacidos del reconocimiento por parte de la comunidad internacional hacia la Asamblea Nacional. Aseguraron que desde el Parlamento invitarán a representantes de la Corte Penal Internacional al país para que se verifique la situación de los derechos humanos. A través de la Comisión de Política Interior, nosotros hemos acordado impulsar la presencia en Venezuela de la fiscal de la Corte Penal Internacional para que en el sitio pueda comprobar la ejecución de esos delitos que deben ser perseguidos por todos los que creemos en la democracia, en la libertad y en la defensa del Estado de Derecho. Expresaron además que continúan definiendo quiénes encabezarán la directiva de este partido político. Recordaron que 417 personas continúan detenidas por alegatos políticos y afirmaron que lucharán por sus libertades. Desde Los Palos Grandes, Diana Martínez, Noticiero Venevisión. 6:55, hacemos una nueva pausa. Y en breve volvemos con más información para compartir. y 58. La gobernadora del estado Táchira, Lady Gómez, confirmó una muerte por difteria, un caso positivo y otros 2 sospechosos de pacientes recluidos en el Hospital Central de San Cristóbal. Marine Glot nos amplía esta información. En el Hospital Central de San Cristóbal falleció una niña de 8 años por difteria, mientras que un niño de 3 y un adulto de 31 años con sintomatología compatible están bajo pronóstico reservado, todos provenientes de Apure. Semanas atrás, otro infante procedente de Zulia superó la enfermedad. Bueno, es muy probable que esta paciente sea víctima de la falta de medidas preventivas ante ese tipo de situaciones. Solicitamos al Ministerio de Salud que se nos enviaran las dosis de vacunación, visto que nosotros no tenemos el control actual de las mismas en la Corporación de Salud. Si existieran, pues tuviéramos medidas preventivas para nosotros poder ir a las comunidades que son más vulnerables en esos temas. El gobierno regional espera recursos de homologación para atacar la deserción de enfermeros y especialistas en Táchira. Recientemente la unidad neonatal del Hospital Central de San Cristóbal quedó por 3 horas sin atención por ausencia de profesionales. Y lo que sucedió anoche en el Hospital Central es una evidencia de que si nosotros no logramos homologar los sueldos y salarios del personal de la salud, va a llegar un día que vamos a tener que cerrar todos los servicios asistenciales y no sé cuántos serán las víctimas de una situación tan crítica y de tanta emergencia como es la emergencia asistencial que tenemos en el estado Táchira. Las declaraciones fueron ofrecidas durante un acto de entrega de medicamentos e insumos a 2.000 pacientes con diabetes de la entidad desde el Hospital Antituberculoso de San Cristóbal. En Táchira, Marine Glot, Noticiero Venevisión. Rafael Calles, gobernador del estado Portuguesa, informó que se alcanzó a distribuir 383.000 cajas y bolsas CLAP en la entidad durante el primer semestre del 2018. Emmanuel Sereno nos amplía. El mandatario regional Rafael Calles sostuvo una reunión con el Estado Mayor de Alimentación de Portuguesa con el objetivo de realizar un recenso que permita corregir irregularidades e incrementar la distribución de las cajas CLAP en la entidad llanera. Lo cual indica que si una persona bachaquea un producto de una caja CLAC es que no la necesita, porque la caja CLAC es dirigida de manera directa a la persona para satisfacer la demanda de la familia, no para que sea comercializada, como lo hemos visto en algunos lados. Calles manifestó que la medida entrará en vigencia de manera inmediata y que buscará incorporar a más portugueseños en el sistema Patria. El tema inicialmente de la auditoría, el tema de la nueva manera como vamos a manejar en este caso particular la entrega, la distribución de los productos y en tercer lugar la forma de pago. Son los 3 elementos que venimos a discutir en el día de hoy. Finalmente, el gobernante condenó las acciones del gobierno estadounidense y de la OEA, calificándola como una medida desesperada ante el triunfo electoral de Nicolás Maduro en los pasados comicios presidenciales. Desde el estado portuguesa, Emmanuel Sereno, Noticiero Venevisión. Médicos del Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño en La Yaguara denunciaron condiciones difíciles e inapropiadas para prestar servicio eficiente y oportuno a miles de pacientes. El doctor Neomar Balsa dijo que la inseguridad, el desabastecimiento de medicinas y las condiciones laborales son los problemas que más afectan tanto a pacientes como al personal que labora en ese centro de salud. Tanto de pertenencias como vehículos, como objetos de trabajo dentro de la institución del hospital.
dentro del hospital. Incluso médicos residentes han sido víctimas de maltrato dentro de la institución, en las propias escaleras, por la falta de seguridad en la institución. ¿En cuanto al desabastecimiento? En cuanto al desabastecimiento, evidentemente las condiciones ya no están dadas para dar una atención inmediata. El doctor Neomar Balsa dijo que no descartan realizar otras acciones si el Ejecutivo no atiende los problemas que afectan a uno de los hospitales más emblemáticos del área metropolitana de Caracas. Amigos, tiempo de revisar lo que pasa en el mundo. Este miércoles, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Paulo Abrao, afirmó en Washington mediante una rueda de prensa que la represión nicaragüense ha adoptado un nuevo patrón. La comisión acusó al gobierno de Nicaragua de promover nuevas prácticas represivas en contra de los manifestantes. Algunas de las víctimas recibieron disparos de francotirador en la cabeza, ojos, cuello y tórax. Indicó que en los últimos 15 días el número de muertes ha aumentado 51 personas para el registro actual de 127 fallecidos. Este miércoles la Organización de Naciones Unidas emitió su apoyo al llamado a cese inmediato de la violencia en Nicaragua pronunciado en la Asamblea General de la OEA. Stéphane Dujarric, portavoz de la ONU, informó que el sistema está listo para apoyar técnicamente el diálogo mediado por la Conferencia Episcopal Nicaragüense. El expresidente de Costa Rica, Oscar Arias, exhortó a la comunidad internacional a detener la comercialización de armas hacia Nicaragua. La petición fue realizada a través de una carta enviada al presidente de la Cuarta Conferencia de Estados, parte del Tratado sobre Comercio de Armas, Nobushige Takamisawa, tras el centenar de muertes en protestas antigubernamentales. El legislador peruano Kenji Fujimori afirmó este miércoles que el partido Fuerza Popular ha violado la ley para que le retiren su inmunidad parlamentaria. Fujimori, junto a Bienvenido Ramírez y Guillermo Boscángel, también legisladores, se enfrentan un posible desafuero por intento de compra de votos a otros congresistas a fin de evitar la destitución del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. El gobierno de Panamá concretó la creación de una fuerza de tarea conjunta migratoria que enfrentará la migración irregular en la zona conjuntamente con el gobierno de Estados Unidos. Un comunicado conjunto difundido por la presidencia panameña y la embajada estadounidense informó que la intención es asegurar una coordinación más eficaz y completa frente a estas irregularidades. Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, presentó su nuevo ejecutivo formado por 11 mujeres y 6 hombres. Describió a su grupo de ministros como profesionales reconocidos y respetados que comparten la visión de sociedad progresista, modernizada y europeísta. Amigos, iniciamos los deportes con buenas noticias para nuestro país, y es que el boxeador venezolano Joel Finol se llevó la medalla de oro de los 56 kilogramos en el boxeo. Mientras tanto, Gabriel Maestre se colgó también la preciada dorada en los 69 kilogramos de la misma disciplina en los Juegos Sudamericanos Cochabamba 2018. Finol se impuso por decisión unánime al argentino Carlos Alanes. Una pelea, como la vieron, poco enredosa, ya que el boxeador era de bastante estilista, un poco con buena estatura, tiene los brazos más largos y sabía que iba a salir a boxear. En su primer combate, él realizó 4 combates en esta competencia, y en su primer combate lo miré que hizo su combate a la corta, luego a la siguiente pelea caminó. Es un boxeador que sabe pelear a varias distancias. Por su parte, Maestre, defensor de los 69 kilogramos, ganó también por sentencia unánime. De verdad contento por esta medalla, por este nuevo título. Bueno, ya mi segundo título suramericano, ya que la primera fue en el 2014. De verdad contento, mira, feliz. Por otro lado, la atleta venezolana Génesis Romero se llevó la medalla de oro de los 100 metros vallas. La criolla, aunque no tuvo una salida óptima, pudo sacar provecho en los desplazamientos y marcó 13.08 segundos, imponiendo su propio récord nacional. Hacemos de nuevo una pausa. Al regreso, en entrevista a Venevisión, nos acompaña Eduardo Labrador, presidente del Consejo Legislativo del Estado Zulia y dirigente del PSUV. Con él conversaremos al regreso de la pausa. Los esperamos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión.
Tal como lo anunciamos en entrevista a Venevisión, hoy estamos listos para conversar con Eduardo Labrador. Él es el presidente del Consejo Legislativo del Estado Zulia y además dirigente del PSV. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días a todo el pueblo de Venezuela y gracias por la oportunidad de estar aquí nuevamente en Venevisión. Vamos a comenzar por su opinión acerca de lo que ha ocurrido en la Organización de Estados Americanos, la posibilidad de que Venezuela sea excluida de ese ente multilateral y además el desconocimiento del resultado o del propio proceso de las elecciones del pasado 20 de mayo. Mira, lo primero que debemos de decir para la opinión pública nacional e internacional es que las acciones ejercidas por la OEA vulneran el derecho internacional. Además de la Carta Democrática que desde luego le solicita que por lo menos deben de estar 24 países que voten la opción para poder en todo caso aperturar este procedimiento que han intentado hacer estos señores manipulados realmente por lo que todos los venezolanos de bien conocemos por el gobierno norteamericano. En este sentido, desde luego como venezolanos nosotros repudiamos y rechazamos este tipo de acción y vuelven nuevamente a fracasar en las acciones de intervenir injerencistas que han pretendido hacer por parte de la OEA un grupo de presidentes que se han reunido sencillamente para atacar la democracia venezolana y para atacar al pueblo venezolano propiamente. Y en este sentido, pues nosotros repudiamos y rechazamos estas acciones porque desde luego vulnera todo lo que tiene concerniente al derecho internacional y la Carta Democrática que a bien ellos mismos han aprobado y que a bien, por supuesto, deben de darle la aplicación. Y desde aquí, basado en un proceso democrático que nosotros hemos hecho en Venezuela, hemos dado la demostración en Venezuela de los 23 procesos electorales que se han realizado en los últimos años de revolución en Venezuela, ha sostenido la participación democrática de nuestro pueblo de manera directa. Y en ese sentido, el día 20 de mayo se demostró nuevamente la participación de un pueblo que cercenó a aquellos que, y aquí quiero decir, aquellos que querían y pretendían vulnerar al país y sumergirlo en hechos de violencia y repudió todo lo concerniente a estos hechos vandálicos que afectaban a la sociedad. Y en este sentido, el pueblo venezolano le dio una lección a todos aquellos que creían en eso y al mundo entero de que quiere democracia y que la democracia la ejerce mediante un instrumento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que se ejerce a través del sufragio, a través de una institución del Consejo Nacional Electoral como órgano rector que ha garantizado estos procesos democráticos de participación protagónica del pueblo venezolano. ¿Cómo el gobierno de Venezuela, y lo veíamos también en la OEA, insiste en atribuir el desabastecimiento de alimentos y medicinas a las llamadas sanciones cuando desde Estados Unidos ratifican que esas sanciones son individuales, que se congela el dinero y los bienes de personas, de funcionarios, no de los venezolanos? Mira, las sanciones que han venido ejerciendo el gobierno norteamericano, que además se creen además se creen los amos y dueños del mundo, porque ellos son los que han pretendido, de cierto modo, iniciar desde hace más de 4 años el bloqueo silencioso, cuando prohibieron las intermediaciones financieras que permitiera con las particulares, con empresas privadas, con empresas del Estado, con el gobierno venezolano y los venezolanos y venezolanas de bien de poder adquirir bienes y servicios y poder adquirir medicamentos y alimentos. En razón de eso iniciaron pues con las instituciones financieras norteamericanas la prohibición de poder hacer las cartas de crédito para poder hacer las intermediaciones financieras en Venezuela. ¿A quién ha afectado eso? No ha afectado a los chavistas ni a ningún particular chavista, ¿no? Ha afectado al pueblo venezolano porque las sanciones han sido para el pueblo venezolano que bien, desde luego, ha rechazado y repudia. Y en este sentido, desde luego, nosotros queremos decir que como venezolanos, hoy más que nunca estamos convencidos que estas sanciones que hoy pretenden aplicar desde el gobierno norteamericano vulnera el derecho humano de los venezolanos, vulnera el derecho internacional y vulnera la soberanía y nuestra independencia de los venezolanos que a bien nosotros rechazamos y repudiamos y por consiguiente seguiremos trabajando para garantizar el bienestar al pueblo venezolano. Como dirigente del PSV, yo quisiera preguntarle qué pasó el 20 de mayo en el Zulia, que según las cifras que ofreció el Consejo Nacional Electoral, se registró una abstención de 72.5%. Y
Aprovecho para enlazarlo con una propuesta que lanzó Ecuador, un país que ha sido aliado del gobierno de Venezuela, sobre convocar una especie de consulta popular o referendo para saber si la gente está o no de acuerdo con las pasadas elecciones del 20 de mayo o en todo caso, qué pasa en la estructura política del Estado Zulia en caso de que tenga que volver a acudirse a un evento electoral con observación internacional y con garantía. Bueno, comienzo por lo último. Es un hecho negado que realmente nosotros podamos desde luego permitir que el proceso que se realizó el día 20 de mayo pueda sustituirse por un capricho de un grupo. Hay una voluntad que se expresó y una participación de sectores de la oposición que participaron, y hubo un grupo del sector de la oposición que no quiso participar, y en razón de esto no les da ni les subroga el derecho a que podamos nosotros convocar nuevamente una elección cuando ya se ha cumplido el mandato constitucional, el procedimiento legal, y se ha cumplido con la voluntad de un pueblo que salió a participar. En relación con el tema de la abstención que ocurrió en este proceso electoral, debo de decir que a bien nosotros en Venezuela hemos logrado crecer en las últimas décadas en el nivel de participación política del pueblo venezolano. Y debo aquí decir, nosotros todavía superamos el último gobierno en la Cuarta República de Rafael Caldera, que con no menos de la participación del 8.7% fue presidente de la República. Y lo comparo para que desde luego diferenciemos, ¿no? Que el hecho generador de poder ejercer tu sufragio es un acto voluntario, de que tú puedas expresarte y tú tienes el derecho y el deber de poder ejercer el derecho a sufragar. Y en este sentido, en lo ocurrido en el estado Zulia y en todo el país, porque generalmente podemos nosotros decir que existió una abstención que puede compararse con otros procesos electorales que se diferencia, pues la amplia participación con la cual ganó el presidente de la República superó el 60%, y eso es un elemento donde los que participaron por parte de la derecha, pues tuvieron no la convocatoria de sus seguidores, y nosotros logramos desde luego superar más de los 6 millones de venezolanos y venezolanas de bien que hoy apostaron por el presidente Nicolás Maduro Moro. Y en el caso del Zulia, reitero, es un proceso democrático, participativo y protagónico donde el pueblo tiene la voluntad de decidir si ir o no a votar. Justamente de ese proceso del 20 de mayo resulta usted electo legislador, actualmente es el presidente del Parlamento Regional, y quiero que hablemos de un tema que estoy segura están esperando escuchar las personas que viven en el Zulia. Los llamados apagones, la crisis eléctrica, sabotaje, robo de material estratégico, falta de mantenimiento. ¿Cuáles son las respuestas que se ofrecen a los zulianos que pasan hasta días enteros sin servicio eléctrico, que pierden artefactos, que pierden los alimentos refrigerados? Sobre todo porque están en una misma sintonía, gobierno nacional, regional y el Parlamento Regional, todos son PSV. Mira, tuvimos la gran oportunidad hoy de tener toda la bancada, ¿no?, del bloque parlamentario, y digo el bloque parlamentario porque hay sectores del gran polo patriótico. Y hoy el reto es mayor, y nosotros hemos dicho, de cara a los problemas del pueblo, salir a trabajar y luchar por resolver los problemas de los ciudadanos y ciudadanas zulianas. En este sentido, debo de decir, desde el Consejo Legislativo tenemos un proyecto de ley que la próxima semana estaremos ya en el debate y la consulta en las parroquias de Maracaibo, proyecto de ley para el ahorro y consumo energético y el robo y hurto de materiales estratégicos, que es un elemento que afecta a los ciudadanos hoy en día, pero que igualmente va a ponerse a la consulta para poder, desde luego, elaborar este instrumento que permita derrotar definitivamente este flagelo. Pero de esta manera puedo mostrar a la colectividad en general de el Zulia y de Venezuela los trabajos que vienen avanzándose, ¿no?, por parte de Corpolec, el gobierno nacional y el gobierno regional, desde aquí con el gobernador Omar Prieto. Fíjense bien, ¿no?, este cable sublacustre, que por supuesto está en lo que corresponde para nosotros popularmente llamado Puente sobre el Lago, está en la cabecera del puente Rafael Urdaneta, pero que desde aquí podemos nosotros decir que se están haciendo las reparaciones, y ustedes pueden aquí apreciar 3 cables que fueron saboteados y que desde luego hoy se están trabajando y se está avanzando para de esta manera poder hacer una nueva arquitectura del cableado que pasaría a ser ahora aéreo, de subterráneo a aéreo, y nos permitiría tener una generación importante de 300 megavatios para que el sistema interconectado pueda mejorar lo concerniente al servicio. Igualmente debo de decir
se están haciendo trabajos en la subestación 4 y Centenario, que aquí en esta estación nos permitiría pues a todos y cada uno de nosotros, en donde han llegado pues 3 autos transformadores que aportarán para lo que es el interconectado nacional 400 megavatios al sistema. Y por supuesto se sigue trabajando en torno a eso. De esta manera puedo también informar que esta turbina que fue traída del estado de Bolívar ha permitido aquí llegar a la Termozulia, en donde hay 2 frentes de trabajo allí, que nos ha permitido, por supuesto, la activación del ciclo combinado TZ1, TZ2 y TZ3, que aportará 450 megavatios de autogestión para poder conjuntamente con la TZ5, cuando este esté reparado, aportar 150 megavatios de autogeneración, que son importantes por la demanda que se ha venido incrementando en el estado Zulia, producto de la Gran Misión Vivienda, más de 180.000 viviendas incorporadas. El tema de Ramón Laguna, en esta planta de Ramón Laguna se están haciendo unos trabajos para activar 2 unidades de autogeneración, la RL14 y la RL17, que permitiría con el mantenimiento de esta planta generar también más de 100 megavatios importantes para poder suministrar el déficit que hoy tenemos en el estado Zulia, y el cual nosotros le pedimos disculpas a los ciudadanos zulianos por el malestar que se ha ocasionado en los últimos días, pero el gobierno está trabajando conjuntamente con el gobierno regional, Corpolec, el gobierno nacional, los alcaldes, todos activados en la recuperación del sistema eléctrico a los fines de prestarle un buen servicio a la colectividad general. Diputado, 2 puntualizaciones. La primera, en lo que a usted corresponde, que es trabajo legislativo, habla de una ley para ahorro energético, ahorrar un servicio con el que no se cuenta durante las 24 horas. ¿Cómo se les explica eso a los zulianos? Lo otro, ¿en cuánto tiempo? O sea, ¿cuándo un zuliano va a poder darle a un interruptor y contar con el servicio eléctrico? Sobre todo porque se está anunciando también una ola de calor donde se esperan temperaturas de hasta 40 o por lo menos sensación térmica de hasta 44 grados, y eso pues hace que el uso de ventiladores y de aires acondicionados pues ya no sea un lujo sino una necesidad. Mira, el tema del ahorro energético no se trata de quitarle el servicio a los zulianos y zulianas. Se trata del nivel de conciencia del uso racional y eficiente de la electricidad. Tú sabes que a veces nos levantamos, entonces dejamos prendido el televisor o dejamos enchufado el conector del teléfono, y desde luego todos esos aparatos, al no tener el uso racional y el uso eficiente, te genera consumo. Lo que se trata es de generar los niveles de conciencia en cuanto al uso racional y eficiente de la electricidad. E igualmente para el tema de los centros comerciales, en este instrumento se permitiría también que tuviesen plantas autogeneradoras de electricidad que permitan también la conservación y el ahorro energético para poder seguir haciendo la actividad de comercio, la actividad comercial y realizar todo lo concerniente al trabajo que deben todos y cada uno de nosotros generar. Y desde luego este instrumento está pegado con el robo y hurto de los materiales estratégicos que son necesarios hoy, por ser un estado fronterizo, poder combatirlo y derrotarlo a los efectos de que se permita prestar un servicio eficiente a todos y cada uno de los ciudadanos zulianos. ¿Cuándo estaría resuelto el problema? Mira, por etapas. El tema del puente sobre el lago, en 2 meses y medio se estima ya tener el proyecto que está trabajándose, el trabajo que se está realizando, perdón, en 2 meses y medio. Las plantas generadoras, el trabajo que se está haciendo con la turbina en Termozulia, hay una fase que culmina esta semana y otra fase que dentro de 4 semanas estarán culminándose la reactivación concerniente a esta turbina. Y por supuesto la recuperación de lo que es la planta Ramón Laguna, se siguen haciendo los trabajos y se estima por supuesto seguir recuperándola y trabajándola para que esté en un alto funcionamiento en no más de 3 meses. De tal manera que por fases se están haciendo los trabajos correspondientes, pero es importante que la colectividad en general conozca los trabajos que se están haciendo desde el gobierno, desde el Ejecutivo regional y nacional, a tal efecto de que podamos desde luego mostrar de que a pesar de las dificultades se está trabajando en pro y en beneficio de los zulianos. Se nos agotó el tiempo. Gracias por haber venido, la invitación siempre abierta. Muchas gracias por la oportunidad a ti, a todo el pueblo del Zulia y de Venezuela y de especial al equipo de Benevisión. Despedimos a Eduardo Labrador. Él es el presidente del Consejo Legislativo del Estado Zulia y también dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por seguir Entrevista Venevisión. Quédese allí. Al regreso tenemos más de la emisión matutina.
amigos? Soy Carolis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con J Balvin. Él demostró una vez más que es una de las celebridades que domina la industria de la moda. Como parte de la promoción de su nuevo álbum, Vibras, la estrella de la música latina visitó el estudio de Footwear News en Nueva York para una entrevista. J Balvin apareció con una maleta llena de sus cosas personales, entre ellos varios pares de calzados de conocidas marcas como Nike, Adidas y Chanel. Explicó que ha aprendido mucho sobre la cultura de zapatos deportivos mientras viaja por el mundo y la influencia que tienen en él. Dijo que lo inspira a aprender de los estilos de todas las partes del mundo, aunque conserva sus gustos. El colombiano ha ganado popularidad en la industria de la moda, así como en la música. En días pasados, Balvin destacó en los premios MTV realizados en México y se llevó 3 galardones. Artistas lamentaron la muerte de la diseñadora Kate Spade. Tras conocerse la noticia de la muerte de la diseñadora estadounidense, familiares y figuras públicas compartieron sus sentimientos. Su hermana Rita Brosnahan dijo que la drástica decisión tomada por Kate no fue algo inesperado para ella. Fuentes cercanas revelaron que la depresión de la modista se volvió cada vez más profunda una vez que su exmarido le pidiera formalmente el divorcio. Junto a su cuerpo fue ya una nota para su hija. Vi, siempre te he amado. Esto no es tu culpa, pregúntale a papá, indicó en sus últimas palabras escritas por Spade, cuya muerte impactó a la industria. Las actrices Cate Blanchett, Mindy Kaling, Sandra Bullock y Anne Hathaway aprovecharon el estreno mundial de la película Ocean 8 para lamentar lo ocurrido. Lo catalogaron como una terrible tragedia para todos. Cambiamos de tema con Carlos Vives. El cantante cumplió el sueño de una fan y le otorgó una beca para estudiar música. El colombiano, en conjunto con la Fundación Cultural Latin Grammy, cumplió el sueño de una joven al entregarle una beca de $200,000 para estudiar música. La joven de 21 años continuará sus estudios de canto en el Berklee College of Music en Boston por 4 años. Carlos Vives dijo que para él era un honor muy grande que el premio lleve su nombre, además de ser un apoyo a la música de su región. Ahora veamos el making of del nuevo promocional de Esto es Postdata junto a la melodía perfecta. Si tú me miras es el tema con que los chicos comparten por primera vez como agrupaciones. Para la melodía es la incursión en el género del reggaetón. El clip estará cargado de acción y diversión bajo la dirección de Poe Polanco. Estamos aquí con Gio Gabo de la melodía perfecta y acabamos de terminar el primer día del rodaje de nuestro nuevo videoclip llamado Si tú me miras. Perdóname por las mentiras, quiero ser parte de tu vida. Así llegamos al final. Soy Carolis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Gracias, Cari. Te vemos al mediodía. Nosotros finalizamos por el día de hoy la emisión matutina. Quedan nuevamente en compañía de Yoheisa Adrián y Gregorio Rojas para la segunda media hora de Primer Contacto. Gracias por acompañarnos. Recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Será hasta mañana. Dios mediante.